Bueno, buenos días. Estamos intentando producir una nueva microtertulia para Cuestión Social, en este caso con el fiscal de Neuquén para delitos juveniles, Martín Aymar, que además de fiscal, Martín, sos docente también universitario, y la verdad que una del principio de la conversación tiene que ver con un libro que presentaste hace muy poquito tiempo atrás y que provocó ya desde el título, provoca como bastante sugerente, por no decir provocativo. El libro se llama, ahora lo vamos a colocar debajo de la producción, es Ni menores, ni jóvenes, ni conflictivos, ni locos. Que es sumamente interesante porque estos ni es una manera ya de empezar a decir no son estos, ni lo pensamos de esta manera. Y luego el libro tiene una bajada que estamos leyendo también allí, que dice de construcción del adultocentrismo penal para una teoría penal específica adolescente, que también ya es bastante provocativa y es como que pega en la línea de flotación de los debates que tenemos, creo yo, a diario, ¿no? Por esta tentación que tenemos a veces de copiarlos o quedarnos en lo preconvencional en algunos casos, o avanzar, pero avanzar por el lado penal ordinario, sin dotar a esto de una especificidad que es la que estamos reclamando. Así que bueno, bienvenido, gracias. Martín, ¿querés empezar corrigiendo los errores que yo haya cometido en tu presentación? Si querés, con toda libertad. Avanti. No, gracias Osvaldo, buen día, te saludo acá desde Neuquén, desde el sur del país, y no, está bien, solo te pido que me tutees como Germán, y lo otro está bien, yo soy, digamos, fiscal para delitos juveniles de la provincia de Neuquén y docente de la Facultad de Ciencias Forenses y Criminológicas acá de la Universidad de Río Negro. Bien, sí, ese texto tiene una maduración un poco bastante larga, digamos, porque son procesos que fui generando en los 10, 12 años de fiscal que tengo. Y el plan es un poco del libro tratar de discutir esa primera generación de doctrina y de divulgadores y de militantes interesantes que hubo en toda Latinoamérica a partir, digamos, de la convención, ¿no? Yo a ese primer grupo le llamo digamos, la línea de las antinomias, porque fue una corriente que se construyó en una forma muy antinómica con el, con el paradigma tutelar, ¿no? Y a vistas hoy, digamos, a 20 años de eso, yo creo que esa lectura, digamos, de nuestra especialidad, sobre todo de penal adolescente, ha tenido, digamos, muchas limitaciones. Digamos, fue muy buena en su momento, fundamentalmente muy pedagógica en su momento. La presentación dicotómica, protección tutelar, digamos, o situación irregular con protección fue muy gráfica, pero en esas pinceladas un poco más eh, groseras, digamos, se perdieron algunas cosas y se autolimitaban en algunas cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que la pretensión de esa primera corriente era de alguna forma tutelarizar, digamos, el proceso penal adolescente, era distinguir claramente lo proteccional o lo tutelar de lo penal, y creo que eso lo logró, digamos. El problema fue que la aspiración penal termina siendo construida en el ámbito del derecho penal de adultos, ¿no? No avanzó más ahí, por lo cual, digamos, si bien es una crítica, digamos, a toda esa corriente latinoamericana, es un reconocimiento en principio, desde luego es una crítica en sus limitaciones, además es una corriente muy jurídica, muy normativa, era una corriente que pretendía reformas legislativas, y en ese sentido lo logró, porque Latinoamérica, salvo Argentina, que es un proceso mucho más complejo, para mí muy interesante, no hizo su reforma legislativa, pero si uno ve los modelos legislativos de Latinoamérica son muy parecidos en función también de esta corriente
que también, digamos, auspiciada fundamentalmente por UNICEF. Entonces, también era una corriente bastante desterritorializada, porque no tenía en cuenta las tradiciones y trayectorias territoriales. Entonces, había un modelo de protección, digamos, de patronato abstracto, digamos, no era cómo está funcionando acá. Por ejemplo, en algunas provincias argentinas, como, qué sé yo, como Río Negro, por ejemplo, nunca estuvo justicia de menores, por lo cual ni siquiera había patronato, eran situaciones. Entonces, digamos, bajaban el discurso de la dicotomía, de las antinomias, en lugares que además ni siquiera había existido el patronato como tal, digamos, ¿no? Entonces, eh, digo, avanzar epistemológicamente en nuestra materia, es decir, preguntarnos realmente qué es penal adolescente, ¿no? Y yo lo que, digamos, tomando las herramientas del feminismo de los 70, ¿no? Que puso bajo sospecha el derecho penal, como diciendo esto es una construcción androcéntrica, yo digo, y rememorando mucho a Bustelo, el tema del adultocentrismo, digamos, ¿no? Yo la primera vez que escuché hace muchos años hablar de adultocentrismo fue a Bustelo, diciendo, entonces lo que yo digo y denuncio, digamos, es que el derecho penal también es una construcción no solo androcéntrica, sino que adultocéntrica. Claramente en su estructura normativa, pero en la visión y en lo axiológico. Entonces digo, bueno, desde nuestra especialidad lo que tendríamos que hacer es poner bajo sospecha todo el derecho penal, dudar de ese derecho penal, pasarlo por el tamiz de nuestros estándares internacionales, que el derecho penal no tiene estándares internacionales, una diferencia también con el derecho penal de adultos. Primero denunciarlo como derecho penal de adultos, ¿no? Yo hablo permanentemente de derecho penal de adultos, justicia penal de adultos o para adultos. Eh, y uno, si se remonta a los orígenes del derecho penal, claramente, digamos, está pensado por y para adultos. El impacto nuestro es mucho más nuevo, digamos, de los años 90, por lo cual tenemos una necesidad epistemológica de crear una disciplina que tenga, digamos, lo penal en términos de reproche, obviamente, pero que se construya epistemológicamente diferente, ¿no? Y entre esa diferencia, bueno, hay muchísimas cuestiones, pero fundamentalmente la interdisciplina para mí nos hace también especiales y nos hace también específicos. Es el diálogo como el que estamos sosteniendo en este momento de dos personas, de dos profesionales y de dos disciplinas diferentes, ¿no? Es decir, para un derecho penal específico adolescente, penal adolescente, lo jurídico es una parte, en algunos casos hasta bastante limitada, digamos, de nuestra disciplina. Entonces, también pensar lo específico es pensarlo interdisciplinario, multidisciplinario o hasta transdisciplinario, digamos, ¿no? Yo cuando muchas veces, y es una descripción, no es una aspiración a la interdisciplina, porque yo cuando hablo generalmente con operadores como vos o como otros operadores, ya tenemos un vocabulario específico que es muy interdisciplinario, digamos, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad para nosotros es un concepto de lo más complejo, y no es la responsabilidad jurídica, es una responsabilidad, digamos, con otro contenido, con otra intensidad. Bueno, es eso, ¿no? Es decir, tratar de poner bajo sospecha todo el derecho penal de adultos y decir, a ver, el juicio por jurado, por ejemplo, bueno, pasémoslo por los estándares. ¿Qué sale de ahí? El juicio abreviado, la indagatoria, el proceso penal, el rol del juez, el rol del fiscal, el rol del defensor, los delitos, porque los delitos también tienen una construcción claramente adultocéntrica, ¿no? Está pensado en un varón adulto. Las calificaciones de los delitos, digamos, hay infinidad de posibilidades yo lo que hago es, digamos, en el libro, es como dar las bases para que lo hagamos, digamos, pero hay infinidad de formas de construir, digamos, desde el punto de vista de nuestra disciplina, el derecho penal de adultos. Esa es un poco la aspiración es que construyamos un penal adolescente, digamos,
que dé mejor sentido racional a lo que hacemos, pero no para algunas cosas para cambiar lo que hacemos, pero en general es para darle racionalidad, por ejemplo, a las penas, y que la explicación de que tenemos penas bajas no sea una explicación de indulgencia, no sea una explicación vinculada a la inmadurez, por ejemplo, como hace el fallo Maldonado en la Argentina, o vinculado a, a la falta de desarrollo de los adolescentes, sino que realmente tenga una racionalidad mejor, digamos, ¿no? Una racionalidad sistémica, epistemológica, científica, y una explicación además que nos sirva a hablar de cara a la sociedad también, ¿no? Claro, Que, claro. que no sea pura indulgencia. Uno podría pensar que está planteando una serie de transformaciones que son procesales, pero que también que tienen que ver con la legislación de fondo, ¿no? Me parece que hay dado que tenemos poquito tiempo, y la idea es que sea poquito tiempo para que sea más. No obstante, decíamos, vamos a copiar un correo electrónico por si alguien quiere seguir la conversación por esa vía con vos. No recuerdo si fue en la presentación del libro de hace poco tiempo atrás o en alguna conversación que tuvimos, vos aludías a esto de la necesidad de que como parte de estas transformaciones, de esa nueva racionalidad en la que estás pensando, incluyamos también esto de bajar los niveles de bajar o suprimir, ¿no? Esta cosa de que en el escenario jurídico, tribunalicio, penal más que nada, es como que la cosa está dominada por lo bélico, ¿no? Por la confrontación, y hay como un modo de construir la verdad que si no tiene ese componente parece ser que no es constitucional inclusive, ¿no? Yo creo que no entendemos a qué nos referimos. Sí. Esto de la contradictoriedad, etc. Sí, yo discuto mucho con eso. Bueno, tiene toda una historia porque el tutelarismo era inquisitivo, digamos, ¿no? En términos de modelo. Pero sí, en los últimos años, digamos, en Argentina, hubo todo un proceso de reformas acusatorias muy fuerte, donde hay una sobrevaloración muy grande del litigio contradictorio, digamos, ¿no? Y donde se entrenaba a los operadores para el litigio, y donde se los entrena para la astucia, y se los entrena para la pregunta demoledora al testigo, ¿no? Hay que ser muy inteligente en el contradictorio, y como la única forma de gestionar como el contradictorio la escena del contradictorio, como decís vos. Yo realmente, obviamente, el modelo acusatorio en el proceso penal adolescente es más antiguo que en el derecho penal de adultos. Además, ellos ven como novedades algunas cosas que el derecho penal de adolescente lo tenía hace mucho tiempo. Por ejemplo, la censura del juicio. Ellos lo descubrieron ahora en el año 2000, cuando para el derecho penal adolescente es histórico la censura del juicio, y que yo reivindico mucho esa censura, ¿no? El acusatorio también es antes. El acusatorio postconvencional, ¿no? Pero bueno, amén de esa chicana, digamos, yo reivindico, digamos, otra forma de gestionar. Sin perder los roles, porque es muy importante el rito penal, digamos, el ritual penal, el fiscal, el defensor en sus roles, pero en ese marco yo reivindico la posibilidad de hacer, digamos, no me gusta la palabra, pero digamos los juicios abreviados, que son tan criticados en la doctrina, se usan tanto. Yo lo reivindico desde nuestra especialidad, digamos, pasando el filtro de la especialidad. Yo creo que el juicio abreviado, que yo le llamamos asunción de responsabilidad, tiene cosas interesantes desde nuestra especialidad, y ver, digamos, toda la axiología de las prácticas restaurativas, cómo impacta en el proceso penal adolescente, digamos, ¿no? No entender la justicia o las prácticas restaurativas como algo alternativo al proceso penal. Nosotros lo que tenemos que intentar es que esa axiología impacte adentro del proceso penal, ¿no? Que hagamos proceso penal adolescente restaurativo. Entonces, una audiencia de juicio abreviado puede ser un lugar de oxigenación restaurativa. Una formulación de cargo lo puede ser, una sentencia lo puede ser. No es necesariamente sacarlo del proceso para ir a un lugar de mediación, como
como piensa Argentina las cosas, ¿no? Es decir, primero que mimetiza mediación con justicia restaurativa, lo cual nos limita muchísimo a las posibilidades de intervención, y por otro lado lo piensa como carriles diferentes. Nosotros hacemos proceso penal y eso es alternativo para casos menores, y bueno, entonces el desafío a mí me parece que también es pensar lo restaurativo, lo axiológico en el proceso penal adolescente, y en ese marco reivindicar, digamos, eh, el diálogo, el acuerdo, los consensos estratégicos, no tácticos, digamos, ¿no? El derecho penal de adultos muchas veces tiene litigio táctico y no tiene mirada estratégica, y el proceso penal adolescente tiene una mirada estratégica. Creo que todos los operadores estamos de acuerdo para qué estamos ahí. En lo táctico podemos tener algún litigio, digamos, pero creo que todos estamos de acuerdo por qué estamos, y todos sabemos cuándo nos va bien o cuándo nos va mal. Por lo cual, digamos, eso también es una diferencia, de que tenemos que tener un consenso axiológico estratégico, que cuando hay especialidad orgánica, generalmente se da. Generalmente se da. Y de última se puede, digamos, litigar algunas cosas, pero cuando hay esos consensos axiológicos estratégicos, necesariamente hay diálogo, necesariamente hay acuerdo, necesariamente hay negociaciones. Bueno, yo no estoy en esa apología, digamos, del litigio contradictorio que se impuso, digamos, y también ahí con agencias internacionales, ¿no? Sí. Entrenando operadores. Me parece que, bueno, esa es una diferencia que tenemos con el derecho penal de adulto también, digamos. Nosotros, el litigio puede ser el exceso de litigio, digamos, puede, por lo menos, sobre todo en los tiempos, ¿no? Sí. Puede ser un obstáculo más que un instrumento. Sí, sí, sí. Puede tener más la forma de boomerang que se vuelve en contra, y especialmente, como solemos decir, interdisciplinariamente, ¿no? Es un modo de construcción de la verdad, y eso y tiene impacto. Yo, la verdad que estoy convencido, inclusive si uno no lo quiere ver desde el punto de vista de la perspectiva de derecho, aún desde lo económico, termina siendo más Agustín, la propuesta, ¿no? ¿Sí? No, y el problema es que si litigamos abogados. Claro. Entonces, ahí nos apropiamos nosotros del tema. Sí. Abogados y adultos, digamos, ¿no? Claro. Y es más, abogados adultos, burócratas del Estado, por lo cual hay una apropiación ahí de la situación, del conflicto, de la realidad del pibe, y ya cuando empezamos a hablar nosotros, bueno, ya el pibe el litigio necesariamente es de abogados. Es de abogados. Entonces, sí, es interesante. Me parece que justamente desde el lugar de revalorizar la interdisciplina, el litigio te desplaza la interdisciplina, ¿no? Ahí la interdisciplina tiene poco que decir, salvo llamarlos como peritos auxiliares, digamos. Sí. Que es una manera muy pobre de... Sí, una forma muy pobre de entender la interdisciplina, ¿no? Bueno, Germán, estamos excedidos en tiempo, así que nos tomamos unos segundos para agradecerte. Estás en horario de trabajo, así que ahora seguís con lo tuyo. Muchísimas gracias. Repetimos que volvemos a poner, el nombre del libro ahora está puesto allí abajo, y también tu correo electrónico por si alguien quiere seguir la conversación dentro de las posibilidades, por supuesto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Agustín, un abrazo grande, saludos, y bueno, espero seguimos seguir conversando este tema. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.